En este tutorial aprenderás a convertir una lámina de termoarte en una máscara de terror, desde esculpir con una masilla de resina hasta darle ese toque orgánico con la pintura. También vas a aprender a hacer los colmillos y, cómo no, a crear unas babas repugnantes. Empiezo por armar la estructura con Termoarte Armor. Tiene un lado mate y otro brillo. Dejaremos el brillo hacia arriba para un acabado más pulido, pero ambas caras se comportan igual. Lo activamos con la decapadora para termodeformar y que agarre la forma de nuestra cara. Ya tenéis un vídeo en el canal donde os enseño a sacar el molde de vuestra cara. Podemos calentar el termoar todas las veces que necesitemos, hasta que consigamos el resultado que buscamos. Ahora voy a dibujar la forma de la máscara para posteriormente cortar. Lo más fácil es cortar con un cúter. Y esa forma del ojo la pasamos exactamente al otro lado para marcar, y así nos aseguramos la simetría. Ahora con papel de aluminio haremos pequeños churros. Esto lo hago para ahorrar material más tarde, y de paso que no quede extremadamente pesado. Y una vez que tengamos todas las formas, pasamos a recubrirlo con la masilla bicomponente de resina. Esta masilla se mezcla a partes iguales, pero ojo, cuidado que no contaminemos cuando lo saquemos los botes. Cuando tengamos la misma cantidad de ambas partes, lo mezclamos bien. Que tengan un color distinto ayuda a que podamos saber cuándo está mezclada correctamente. Como tenemos un tiempo limitado de trabajo de 90 minutos, lo mejor es que solo hagamos la cantidad que podamos llegar a esculpir. Alisamos con alcohol isopropílico. Y con esta herramienta terminamos de darle forma. Ahora prepararé más masilla para recubrir el resto de la máscara. Han pasado bastantes horas y está duro como una piedra. La verdad, súper duro. Eso sí, tened en cuenta que la masilla agarra muchísimo, entonces mira lo que me ha pasado. La restauraré, pero menudo boquete. Esto ahora lo arreglaremos con la Dremel. Es quitar toda esta parte de abajo porque no la quiero. Y vamos a mirar de hacer los cierres. Los cierres los vamos a hacer bastante reforzados desde aquí. Retiramos todo el exceso y se puede quitar con cúter sin necesidad de ir a buscar la Dremel. Ojo, hay que retirar todo lo que pueda llegar a hacer daño. Y una vez que lo tengamos, vamos a probarla para ver si hay que retirar algo más. Y de paso marcamos por donde haremos los cierres. Corto tiras de Termoarte Armor que tengan el diámetro para que pueda pasar por los cierres. Y calentamos ese termoarte y lo presionamos. Lo ideal es que el termoarte no llegue hasta el centro de la máscara, hacerlo más corto, y luego reforzamos con una tira por encima, aplastamos bien para que quede integrado y que no se noten los bordes para que no nos haga daño. Ahora para pintar voy a mezclar el primer y el color negro. Lo hago así porque no es necesario perder el tiempo aplicando antes el primer, ya que esta máscara no va a ser flexible, y además que irá protegida con barniz en las zonas mate y con resina en las zonas que brillan. Esto lo podréis ver al final del proceso. Dejamos que seque correctamente y vamos a pintar con el set de básicos, pero solamente voy a utilizar estos 3 tonos y voy a alternarlos entre ellos. Cuando esté seco, vamos entonces a pintar con el tono Template del set de cromados. Con él pintaré los relieves de la máscara y además el fondo. Y ahora vamos con el negro para hacer degradada en algunas zonas y darle así profundidad. Con musgo artificial vamos a aportarle ese toque orgánico y matamos su tono con el color marrón. Ahora para hacer los colmillos utilizaré estas bolitas que son termoplásticas. Se ablandan en contacto con agua caliente y las podemos moldear con nuestras manos para darle la forma que más nos convenzca. Una vez secas se quedan blancas y si no nos convence la forma que hemos obtenido, podemos volver a sumergirlo en agua caliente y volver a esculpir.
Una vez que estén secos y que estemos conformes, vamos a fijarlos. Usaré este cianoacrilato en gel. Fijo el diente a la máscara y lo sujeto por unas horas con un trozo de cinta de pintor. Ahora vamos a pintar los dientes, para ello empiezo con estos dos tonos y hago degradado desde la raíz. Y termino con el tono verde para darle ese toque repugnante. Ojo, pintarlo solamente si vais a proteger después con resina, como es mi caso, si no la pintura no agarraría en este tipo de material. Y añadimos la resina, primero para proteger y después para darle ese brillo chulo. Y además vamos a hacer el efecto de las babas, para ello hay que ser muy rápidos para secar al momento con la linterna UV o lámpara UV. Aplicamos los últimos detalles con textura, es decir, primero aplico la resina como si se tratara de un pegamento y después depositamos la textura y cuando estemos conformes pasamos a secarlo. Y en este último paso le fijo unas gomas elásticas para que lo podamos sujetar cómodamente en nuestra cabeza. Y tal que así tendríamos nuestra máscara asquerosa y repugnante lista para usar. Y hemos llegado al final de este tutorial. La verdad que es un proyecto que no suele gustar por lo repugnante que es. Vamos, sin ir más lejos, mi madre y mi abuela lo han detestado. Yo creo que se han llevado la palma del proyecto que menos les ha gustado, aunque creo que se han olvidado de este otro que tengo subido aquí al canal. Ese sí, en su día les ha parecido nefasto, pero bueno, es lo que os digo, esto no es al gusto de todo el mundo. Pero yo quería romper por completo con el proyecto que había subido hace poco, que era de San Valentín, que tenéis las salas aquí subidas al canal. Básicamente un demonio femenino que roba la energía vital de los hombres. Y bueno, pues quería jugar con la ironía, entonces venga, tonos pasteles claritos que simulen la inocencia, venga a decorarle con dulces en resina, ¿vale? Para dar como esa sensación de empalago de San Valentín. Y la forma de las alas es la típica del demonio, pero terminada en corazón. Bueno, se me ha ido mucho la pinza con ese proyecto, pero la verdad es que me gustó mucho. Y dije, esto está muy bonito, muy suave, muy tal, vamos a poner algo repugnante ahora de por medio. Y este ya lo usaré en Halloween como es debido, porque ahora mismo a los clips que habéis visto simplemente soy yo, que ni siquiera me he pintado de negro esta parte de la nariz y tal, así que bueno, si vais a hacer la máscara creo que lo más recomendable es alargar un poquito la nariz para que no se vea. Y con todo esto, mis creativos, me despido por hoy, espero de verdad que os haya gustado o os haya aportado. Si es así, déjenme un comentario abajo y nos vemos muy pronto. ¡Hasta la próxima!